Muy buenas noches, mis hermanos. Dios les continúe bendiciendo. Nuevamente estamos por aquí en otro video más de la clase de misiones. Así que antes de iniciar, vamos a hacerlo de la mejor manera, y es en un momento de oración. Así que oremos. Gracias, Señor, te damos por la bendición que nos das de estudiar tu palabra, mi Señor, para aprender más de ella y así servirte mejor, Señor. Mire, Padre Celestial, danos la sabiduría para enseñarla, pero también, Señor, para aprenderla a los estudiantes, Padre Celestial, a fin de que todos nos sintamos desafiados, mi Señor, a llevar a cabo tu obra, Padre Celestial, como son las misiones, la gran comisión que usted nos encomendó, le encomendó a la iglesia, que ahora nos ha tocado a nosotros en esta generación llevarla a cabo. Así que, Señor, te pido que me llene tu Santo Espíritu y ponga palabras en mi boca para, Señor, hablar exactamente lo que usted quiere que aprendamos en esta oportunidad. Te lo pedimos, Señor, de todo corazón, y dar la sabiduría a los estudiantes para que, Señor, puedan enfocarse, Señor, a aprender más en esta área de misiones, de tal manera que sean desafiados por tu palabra a no parar de proclamar el Evangelio de Cristo donde usted le llame. Así que, Señor, nos encomendamos en tus manos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, estamos aquí nuevamente, como ya dije al inicio, en otro video más de la clase de misiones. Así que ya estamos arribando en esta semana a la semana 7. Así que, mis hermanos, gracias por mantenerse firmes y fieles en el estudio de la palabra del Señor, en otras materias, pero en especial en esta, que es tan importante porque nos enseña lo que es la gran comisión. Así que, mis hermanos, como ya le dije, estamos en la semana 7, y la semana pasada, ¿verdad?, que fue virtual, tuve el privilegio de compartir con ustedes y explicarle lo que es el plan de misión o el proyecto de misión para entregar a fin del cuatrimestre. Entonces, la semana pasada iniciamos con lo que fue la parte 2 del libro, que es la supremacía de Dios en las misiones, y enfocándose en la necesidad y naturaleza de la tarea y de la tarea, ¿verdad?, de predicar el Evangelio. Igualmente vimos también allí el capítulo 4, que habla de la supremacía de Cristo como el centro explícito de la fe que salva. Bueno, pues en esta semana continuaremos con el capítulo 4 de la supremacía de Cristo como el centro explícito de la fe que salva, ¿verdad? Estuvimos haciendo unos comentarios muy buenos en la clase virtual. Ahora, mis hermanos, seguiremos con este capítulo 4, muy interesante. Es una continuación, ¿verdad?, del tema que hemos estado comenzando a ver. O sea que en cuanto a lo que tiene que ver, ¿verdad?, como a Cristo como el centro explícito de la fe que salva. O sea, veámoslo así: Cristo el centro, ¿verdad? Sin Él no hay forma de ser salvo. Ya yo le hice, fue parte de la pregunta y discusión del grupo allá en la plataforma. Gracias por responder. Los que no han respondido, por favor, háganlo con tiempo, porque usted sabe que todo esto está programado, y si usted pasa de la fecha de que tiene que responder, entonces se va a ver un atraso en su participación. Bueno, entonces, mis hermanos, continuando con la supremacía de Cristo,
como el centro explícito de la fe que salva, nosotros podemos ver allí la necesidad que la gente tiene de oír de Cristo para poder ser salva. La necesidad que la gente tiene de oír de Cristo para poder ser salva. O sea, la cuestión que nos preocupa, según Piper, es parte de la preocupación que él tiene, y que llega a este punto, es saber si algunas personas, quizá tan solo unas pocas, según él, son tocadas por el Espíritu Santo y salvas por gracia a través de la fe en un Creador misericordioso, aunque en toda su vida no hayan oído de Jesús. ¿Usted está oyendo la cuestión? Dice nuevamente Piper, es saber si algunas personas, él no puede establecer si pocas o muchas, pero en este caso quizás pocas, son tocadas por el Espíritu Santo y salvas por gracia a través de la fe en un Creador misericordioso, aunque en toda su vida no hayan oído hablar de Cristo. Ese es un tema muy importante que ya vimos en la clase pasada, en la semana pasada. Lo recogimos ahí en los apuntes del profesor. Entonces, él establece de otro modo la pregunta, o se hace una pregunta, o lo ve desde otro modo. Dice él, dicho de otro modo, pongan atención en esto, mis hermanos, hay gente devota de otras religiones que humildemente confían en la gracia del Dios que han conocido a través de la naturaleza que Dios se reveló, y por eso recibirán la salvación eterna. Ustedes saben que allá en Romanos 1, 19 al 21, nos habla, bueno, vamos a buscarlo allí. Romanos, el capítulo 1, es un texto muy conocido, que nos habla acerca de la revelación general de Dios a través de su naturaleza, o sea, a través de la creación de la naturaleza. Y nos dice allí la palabra de Dios lo siguiente. Dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces, Piper pregunta, ¿hay gente devota de otras religiones que humildemente confían en la gracia del Señor, que han conocido a través de la naturaleza, en los versículos que ya acabamos de leer, y por eso recibirán la salvación eterna? Porque Dios se reveló a través de su naturaleza, o de la naturaleza, de modo que no tienen excusa. Esa excusa ahí quiere decir que si hubieran podido, por la revelación natural de Dios, de la naturaleza, pudieron haber sido salvos. Estas son buenas preguntas, mis hermanos, para los que se hacen en relación a los indígenas que habitaron esta isla. Como yo se lo puse en la pregunta de discusión, que algunos respondieron muy bien, mis hermanos. Esta isla es española, y las tribus que aún no tienen contacto con el mundo civilizado. Pregúntese usted, mis hermanos, los indios que encontró Colón en esta isla, sus generaciones anteriores, antes de llegar Colón, no se sabe cuántos cientos de años atrás, porque recordemos que esta parte del mundo, la civilización no había llegado. O sea, fue prácticamente un encuentro con dos mundos, como se le llama. Esta área de
de la tierra. No la conocía la civilización, pero sí lo conocían los seres humanos porque los indios estaban aquí. Por eso es que algunos sostienen que no se le llama el descubrimiento de América, porque ya América, los indios llegaron primero. Entonces, si hubo algún descubrimiento, fueron los indios. Pero bueno, ese no es el tema. El asunto es, esos indígenas, esos indios que estaban antes de Colón llegar, y aún después de Colón, pero vamos a decir antes de Colón llegar, porque no tenían contacto con la civilización, con la palabra del Señor. Porque recordemos que con Colón vinieron frailes, o sea, eran devotos religiosos. Entonces, antes de Colón, esos indios fueron salvos. Porque por medio de la revelación de la naturaleza, que Dios se manifestó a través de la naturaleza, ¿fueron ellos alguna vez devotos y creyeron en Dios a través de la naturaleza y por eso fueron salvos? Ya ustedes, ¿verdad? Contestaron esa pregunta en el... Yo sé que todavía no han respondido algunos, por lo tanto no voy a dar mi respuesta, porque yo sé que algunos no han respondido todavía y necesito ver sus respuestas. Bueno, entonces, Cristo recoge de forma perfecta toda la revelación de Dios y todas las esperanzas del pueblo de Dios. En cierta manera, o no en cierta manera, aquí damos una respuesta también. Así que esté muy pendiente si usted, mi hermano, no ha respondido a esa pregunta. Entonces, Cristo recoge de forma perfecta toda la revelación de Dios y todas las esperanzas del pueblo de Dios. Y a partir de su venida es una deshonra a su nombre si decimos que la fe que salva también se encuentra en otros nombres. Porque no hay otro nombre bajo el cielo de los hombres que podamos ser salvos. Entonces, había una verdad que no había sido revelada completamente ni claramente antes de la venida de Cristo. Esta verdad, que ahora sí ha sido revelada, se conoce como el misterio de Cristo. ¿Ve? Entonces, es verdad que las personas de todas las naciones del mundo llegarían a ser coherederas en iguales condiciones que el pueblo elegido de Dios. Vamos por ejemplo a Efesios 3:6. Es cierto que todos van a ser salvos en igual condiciones que Dios, porque en igual condiciones que el pueblo de Dios. Y vamos a ver qué nos dice Efesios, el capítulo 3, versículo 6. Dice allí la palabra del Señor, mis hermanos, en este libro, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. O sea, no hay diferencia. Igual que los judíos, los gentiles. Es verdad, como dice el libro de texto, que las personas de todas las naciones del mundo llegarían a ser coherederas con el pueblo judío. Se le llama el misterio de Cristo porque se revela como verdad mediante el Evangelio, como acabamos de leer, que habla de Cristo. Entonces, por tanto, el Evangelio no es la revelación de que todas las naciones ya pertenecen a Dios. ¿Ve? Igualmente, no todos somos hijos de Dios. O no todos son hijos de Dios. El Evangelio es el instrumento por medio del cual las naciones pueden llegar también a disfrutar de la salvación. Entonces, el misterio de Cristo, que todas las naciones puedan ser herederas de Abraham, ese es el misterio de Cristo, según el libro de texto, se está dando a través de la predicación del Evangelio. Y yo le encontré mucho sentido a esto, mis hermanos, pongan mucha atención.
Antes de la venida de Cristo, había una verdad que no había sido revelada de forma completa. ¿Qué cosa? ¿Cuál es la verdad? Que las naciones entrarían en la familia de Dios con el mismo estatus que el pueblo escogido de Dios. Y Efesios 2 también, tanto Efesios 2 como Efesios 3 nos hablan bien claro de esto. O sea que ya Dios lo tenía de antemano, por decirlo así, planificado, ya lo sabía de antemano, que los gentiles íbamos a ser coherederos. Y dice el 2.19 lo siguiente, dice aquí la palabra del Señor: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. O sea, nosotros venimos a ser, mis hermanos, miembros de la familia de Dios. O sea, las naciones entrarían en la familia de Dios con el mismo estatus que el pueblo escogido de Dios. La gloria y el honor de unir a todas las naciones quedaba reservado para Él y para su obra salvadora. Bendito sea Dios. Entonces, Pablo dice que la única forma en la que las naciones se pueden unir a través de la predicación del mensaje de Cristo, cuya cruz es la paz que crea la iglesia universal. Dicho de otro modo, hay una profunda razón teológica por la que la salvación no se extendió a las naciones antes de la encarnación del Hijo de Dios. Hay una razón clara y lógica. Recordemos, mis hermanos, que para una persona poder ser aceptable a Dios, tenía que unirse al pueblo de Dios. Si una persona no se unía al pueblo de Dios, no podía adorar ni seguir al Dios verdadero. Por tal motivo, no se había extendido la salvación a todas las naciones antes de Cristo llegar. Entonces la razón es que no habría quedado claro que las naciones se unían para la gloria de Cristo. Porque recuérdese que, como hemos dicho en este capítulo 4, Cristo es el centro de la fe salvadora. Dios quiere que cuando las naciones reciban la palabra de reconciliación, su Hijo sea el centro de toda adoración. Y como ustedes saben, en el Antiguo Testamento, todas las naciones no podían ser salvas o recibir el beneficio de la salvación, los que vivían en esas naciones, los que aceptaran la salvación, porque Cristo todavía no había sido manifestado. Por eso no había salvación a ellos. Ellos no tenían salvación. Entonces, Dios quiere que cuando las naciones reciben la palabra de reconciliación, su Hijo sea el centro de la reconciliación. O sea, dicho de otro modo, lo que Pablo predica está en sincronización con el propósito de Dios. Es conforme a los propósitos de Dios, mis hermanos. Los expresa y les da forma. Su predicación es parte del plan de Dios, o sea, la predicación de Pablo, que ahora está siendo revelado en la historia. O sea, anteriormente no se sabía nada de estas cosas. Y Dios, utilizando a Pablo, está revelando estas cosas o este misterio que estaba oculto. Porque recordemos que Cristo es el centro de toda adoración. Vamos por ejemplo a Romanos 16. Ahora el versículo 25. Romanos, el capítulo 16, verso 25. Recordemos que allí Romanos nos habla muy bien, o sea, con muchos detalles acerca del pueblo de Dios, de Israel. Por ejemplo, 16, 25 al 27, dice la palabra de Dios allí: y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación
de Jesucristo según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Hermano, está hablando aquí Pablo del misterio, que es como yo le dije anteriormente, que el libro de texto explica. El misterio es que todas las naciones iban a ser salvas a través de Cristo, para que Cristo sea adorado, reciba toda adoración. Y dice, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Y dice el 27, el único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Entonces, mis hermanos, ¿cómo está siendo revelado Cristo? Se está desvelando a través de los escritos proféticos, o sea, los que escribieron los profetas anteriormente. Eso significa que en el pasado el misterio no estaba totalmente escondido, había algo de revelado. En los escritos proféticos había pistas, tantas que ahora se usan en los escritos del Antiguo Testamento para desvelar el misterio. Cuando Pablo predica el Evangelio, mis hermanos, oigan, pongan atención, qué interesante es esto. Cuando Pablo predica el Evangelio, usa los escritos proféticos para poder dar a conocer ese misterio. Recordemos, mis hermanos, que el Nuevo Testamento está lleno de referencias del Antiguo Testamento. Por ejemplo, vamos a ir a Romanos 15, 9 al 13. Vamos al mismo Romanos, ahora 15. Dice la palabra de Dios allí lo siguiente. Romanos 15, 9 hasta el 13. Dice allí, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. O sea, Pablo está citando el Antiguo Testamento aquí. Por eso dice aquí, para que los gentiles glorifiquen a Dios, como está escrito. O sea, esa referencia que Pablo está haciendo es que fue una pista que se le estaba dando a los profetas de Dios con respecto a que Cristo es el centro de adoración. ¿Qué está escrito? Dice Pablo aquí, por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles. Y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías. ¿Quién es que dice, mis hermanos? Isaías. O sea, fueron pistas que Dios le dio a estos profetas, en este caso Isaías, de que los gentiles iban a ser coherederos. La salvación se iba a extender a todo el mundo, pero es a través de Cristo. No podía ser a través del pueblo de Israel, porque Israel no podía dar salvación. ¿Ve? Ahora, para una persona servir a Dios tenía que unirse al pueblo de Israel, que Él era el único Dios verdadero y es el único Dios verdadero. Entonces, dice Isaías, estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir los gentiles. Los gentiles esperarán en él. Bendito sea el Señor. ¿Usted sabe quiénes son los gentiles, mis hermanos? Nosotros. Entonces, ¿cuál es el misterio? Allá donde vimos en Romanos, el capítulo 15, versículo 26, no se me pierda, concéntrese, ponga atención para que me vaya siguiendo el hilo conmigo. Allá en el verso 26 que leímos de Romanos 15, el versículo 26 dice que dar a conocer ese misterio está de acuerdo con el mandamiento del Dios eterno para la obediencia de la fe de todas las naciones.
Entonces, pero lo que hace que esa declaración sea un misterio es que esa orden de que las naciones lleguen a la obediencia y a la fe es una orden concreta. ¿Quién da la orden? Dios da la orden. Dios les ordena que depositen su fe en Jesús, el Mesías de Israel. Así pasan a formar parte del pueblo de Dios y a convertirse en herederos de Abraham, como ya leímos allá en el libro de Efesios, el capítulo 2, versículo 19. Entonces, mis hermanos, ese es el misterio que ha estado escondido durante años, que todas las naciones recibirían el mandato de confiar en el Mesías de Israel y ser salvas por medio de él. No podía ser antes de Cristo, tenía que ser después de Cristo. Entonces la palabra ahora, que aparece ya en el versículo 26 de Romanos 15, es crucial. Hace referencia a ese momento que Dios había planeado en la historia de la redención, ese momento en el que Dios iba a poner a Cristo en el centro de la historia. No hay forma, no hay otra manera. Y estamos hablando aún de los indígenas, de los indios que Colón encontró aquí. Llega el momento de revelar el misterio. Ha llegado el momento de ordenar a todas las naciones que obedezcan a Dios a través de la fe en Jesús, el Mesías. Esta es la oportunidad de ser salvos. Ya cualquier nación puede ser salvo si vienen a Cristo. Ya no solamente exclusiva de Israel. Por eso ustedes saben que allá en San Juan dice, a los suyos vino y los suyos no les recibieron. Mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Los que les recibieron de las naciones. Entonces, en ese momento, Dios está haciendo algo nuevo. Con la venida de Cristo, Dios ya va a permitir que todas las naciones sigan sus propios caminos. Ha llegado el momento de llamar a todas las naciones al arrepentimiento. Por eso es la gran comisión, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. ¿Y qué condimento lleva el Evangelio? A Cristo. Que Cristo vino, murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Entonces, a través del arrepentimiento, ha llegado el momento de llamar a todas las naciones al arrepentimiento y de revelar el misterio de forma total, que a través de la fe en Cristo las naciones son coherederas y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio, como ya leímos allá en Efesios 6. No sin el Evangelio. Por más devota que sea una persona de cualquier parte del mundo, no importa la religión que esté llevando, por más buenas obras que haya hecho, debe ser a través de Cristo para poder ir al cielo, mediante el Evangelio de Cristo Jesús. Entonces, a medida que avanzamos, esto se va a hacer cada vez más evidente y veremos que es crucial según vayamos avanzando en el estudio del libro. Por ejemplo, Hechos, esto ustedes se lo saben, Hechos 17:30. Pero como no lo sabemos, no importa, vamos a buscarlo. Es importante siempre consultar la palabra de Dios.
Yo sé que ustedes se lo saben, Hechos 17:30. Pero vamos a buscarlo. Porque allí nos enfatiza al leerlo, ¿verdad? Uno tiene un mejor entendimiento. Dice la palabra del Señor allí en Hechos 17:30 y 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Todos los hombres en todo lugar. Ya Cristo murió, fue sepultado, resucitó al tercer día. Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. A Cristo, no que vayan a Israel. Entonces, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Amén. O sea, el creer que Pablo está diciendo aquí, Dios ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Al construir aquel altar, los griegos estaban adorando a Dios, al Dios verdadero. O sea, ustedes saben que cuando Pablo estuvo allí debatiendo con los griegos, decir que ellos estaban adorando al Dios verdadero es ir demasiado lejos. Uno no puede adorar a quien no conoce. La adoración de aquel Dios desconocido, ustedes se recuerdan, allá Pablo, cuando vio toda idolatría, estaba un altar, por decirlo así, al Dios no conocido. No era más que un pensamiento politeísta, pues admitían que quizá había otro Dios, o sea, había más dioses, pero no se me vaya a escapar uno, voy a poner este. Y si existía, querían contar con su favor. Esa adoración ignorante al Dios no conocido es una de las cosas que hace que las generaciones pasadas fueran tiempos de ignorancia, como lo acabamos de leer en Hechos 17:30. Los tiempos de ignorancia que Pablo menciona hacen referencia a la época en la que el misterio de Cristo aún no había sido revelado. Por ejemplo, ya nosotros lo leímos allá en Romanos 16:25, Efesios 3:4, pero vamos a ir a Colosenses 1:26, que ese no lo hemos leído todavía. Colosenses 1:26. Dice así la palabra del Señor. Dice lo siguiente. Dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, ¿verdad? Ya usted sabe cuál es ese misterio. Pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. O sea, esos tiempos de ignorancia era cuando estaba oculto. En aquellos tiempos, según Hechos 14:16, Dios permitió que todas las naciones siguieran sus propios caminos. Allá en Hechos 14:16 nos habla eso mismo. Dios permitió que todas las naciones siguieran sus propios caminos, o sea, en los tiempos en que Cristo todavía no había venido. Allá en el 14:16, en las edades pasadas, o sea, antes de venir Cristo, cuando estaba Dios tratando con Israel, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. O, como dice Hechos 17:30, Dios había pasado por alto aquellos tiempos de ignorancia.
cuando Pablo dice que Dios pasó por alto esos tiempos de ignorancia, mire a qué se está refiriendo. Se está refiriendo a que entregó a los hombres a sus propios caminos. Pasar esos tiempos por alto forma parte de su decisión soberana de posponer la búsqueda intensa de su arrepentimiento a través de la misión de su pueblo. Antes de venir Cristo, cada quien andaba por su propio camino. Y eso es lo que explica el libro de texto, que significa los tiempos de esta ignorancia. La razón por la que los hombres se han alejado de la verdad durante tanto tiempo es que Dios no extendió su mano desde los cielos para traerle de nuevo al camino. El mundo estaba invadido por la ignorancia y lo estaría mientras Dios no decidiera hacer algo al respecto. Así que gracias al Señor por Cristo Jesús. Entonces, para dejar claro que los hombres por sí solos, por su propia sabiduría o religión, nunca podrán conocer a Dios. Aún en la actualidad, para llevar a la gente a un verdadero conocimiento de Dios, es necesaria la acción extraordinaria de Dios, es decir, la predicación del Cristo crucificado. Agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Yo no sé si ustedes se encontraron con mucha gente, alguna gente que dice, no, pero es que, ¿cómo es que todo el mundo tiene que obedecer a Cristo para poder ir al cielo? Si cada quien cree lo que él entiende y hace buenas obras y eso, ellos también no van a poder ser salvos. No. La salvación solamente es a través de Cristo, para que solamente Cristo sea adorado y exaltado. Y Cristo es el centro de la salvación. Así que mis hermanos, lo vamos a dejar hasta aquí. Sigan estudiando estos apuntes para que sigan comprendiendo este tema del capítulo 4, que Cristo es el centro de la adoración de la fe que salva. Dios le bendiga. Bye.